Amigos, buenas noches. Yo soy Daniel Antonio y usted está en Dance Web Class, nuestra plataforma digital con la mejor de la odontología digital. Nuestro camino para mostrar a ustedes cómo implementar la odontología digital en su día a día. Hoy recibimos la estrella, doctor Eduardo, hablando hablando de está passando acá. Neste mês de outubro, nós estamos recebendo o Dr. Julián Conejo, recebemos o Dr. Ernesto Tan, estamos hoje recebendo o Dr. Eduardo Santos, falando como a maximização do diagnóstico por tomografia. E dia 29, vamos receber o Dr. Eduardo Navarrete. Déjame cambiar de pantalla acá. Eita, não está abrindo batalha. Não abre minha pantalla. E hoje estamos recebendo o Dr. Eduardo, falando maximização do diagnóstico por tomografia. Dr. Eduardo tem maestria em radiologia oral, especialização em radiologia oral, especialização em medicina oral, captação oral por la CBMRJ, staff de CDT Radiologia por Rio de Janeiro, speaker por radiologia por Dentsply Sirona. Edu, gracias por aceptar nuestra invitación. Es una honra recibirlo acá. Es un placer recibir usted acá, hablando por un tema que no es usual por nosotros estarmos siempre hablando acá, que es CBT, hablando sobre 3D, hablando sobre radiología. Eso es una honra para nosotros recibirlo. Por favor, el palco es tuyo. Gracias, bienvenido. Un gusto saludar. Gracias Daniel. Gracias Leandro, Daniela, María. Es un placer estar acá hablando sobre radiología, que es una gran pasión. Entonces, estoy a más de 20 años haciendo solo la radiología en la odontología. Entonces, para mí es un placer estar acá hablando un poco sobre, principalmente sobre tomografía para los mentores y para las personas que están buscando un flujo digital en sus clínicas, ¿sí? Como lo dice, soy radiólogo desde la universidad porque siempre pensé en hacer la radiología y entonces me especialicé en esta especialidad. Estoy en Dentsply Sirona como speaker hace 8 años y es interesante porque en estos 8 años tuve la oportunidad de conocer muchos lugares en el mundo, en Latinoamérica especialmente, Brasil, claro, porque soy speaker del Dentsply Sirona Brasil, pero es muy interesante que pude conocer muchos de los mentores que están acá, muchos mentores que son mentores CEREC, la verdad que es siempre que hablamos en odontología digital, siempre pensamos en CEREC y todas las posibilidades que el CEREC puede hacer. Entonces, pero sí, todos estos lugares que estuve haciendo entrenamientos para odontólogos o radiólogos que compraron los equipos de imagen y equipos de tomografía. Entonces, no son todos los clientes, pero todas las ciudades que visité. Entonces, como hablé, estuve en Argentina por Marcelo Sousa, en Bariloche, la Bolivia La Paz, Oruro. Entonces, lo que podemos ver en todos estos lugares es que hay una diferencia muy grande de la utilización de la odontología digital, ¿sí? Hay una diferencia muy grande en las realidades, ¿sí? Entonces, cada odontólogo, cada radiólogo tiene una realidad diferente y es interesante que para cada realidad tenemos una necesidad diferente.
como mentor de la parte de radiología, siempre estuve muy atento a estas diferencias y es interesante porque cuando no podemos ver la realidad exactamente cómo se pasa, muchas veces tenemos actitudes muy complicadas, actitudes que no son muy, vamos a decir, do ponto de vista comercial. Muchas veces dejamos pasar algo y tenemos que estar muy atentos a eso. Entonces voy a hacer un poco, hablar un poco de lo que pude conocer en estos lugares. Y para mí fue muy bueno tener esa oportunidad de conocer diferentes clínicas, diferentes consultorios dentarios, diferentes clínicas de radiologías, universidades, porque pude percibir exactamente que en cada punto que estive, en cada lugar que estive, hay una diferencia muy grande en la necesidad. Entonces, por ejemplo, o que vemos hoje em Brasil também, isso se passa muito importante. Há muitos odontólogos que têm seu próprio equipo de imagem, então, e isso os radiólogos não veem como uma coisa muito boa. ¿Sí? Então, como estou aqui falando para radiólogos e odontólogos, tenho que encarar as duas, mirar as duas realidades. ¿Sí? Então, muitos odontólogos acá em Brasil têm seu próprio equipo de imagem, mas acá é um mercado muito forte no mercado de clínicas de radiologias. Em outras cidades, em outros lugares, essa situação há um cambio, mas em Latinoamérica, normalmente, o que vemos é exatamente isso. As clínicas de radiologia com um volume muito maior, comprando os equipos de imagem extraorales, enquanto os odontólogos hacen aquisiciones de la parte digital más para la parte de CEREC y la parte de no tanto del diagnóstico, pero más para la parte clínica y ejecución de prótesis y todo más. Pero los odontólogos que compran los equipos tienen algunas ventajas como por ejemplo la agilidad del tratamiento del paciente, una mayor conversión de presupuestos. Eso es muy importante, es muy marcante porque vemos tuve la oportunidad de ver eso en la práctica diaria de los odontólogos. Entonces, hay una mayor conversión de presupuestos, eso es muy importante, porque el paciente no necesita de una semana, por ejemplo, para ir a un centro radiológico, hacer los exámenes y volver a la clínica para de ahí entonces empezar el tratamiento. Entonces, la satisfacción del cliente es algo impactante con los odontólogos que poseen su propio equipo, ¿sí? Pero mi negocio comercial son las clínicas de radiología, entonces yo veo como una ventaja muy grande la experiencia que nosotros tenemos en diagnóstico. Eso es la principal característica, la principal ventaja cuando comparamos los dos tipos de utilización de los equipos extraorales. Y en la clínica de radiología normalmente hacemos los informes radiológicos. Vemos que la ventaja para los odontólogos es que no hay la necesidad de los odontólogos de que se compre un equipo, ¿sí? Porque la clínica de radiología hace esta compra. Lo que pasa es que muchas veces los radiólogos ven como una cosa complicada el odontólogo comprar su propio equipo. Y mira que yo tengo una experiencia muy diferente porque yo hago consultorías para estos odontólogos y muchas veces cuando hay una necesidad de un diagnóstico, estos odontólogos me contactan por teléfono, hacemos un acceso remoto y hacemos el diagnóstico juntos. Entonces, esto es un mercado muy interesante también para las clínicas de radiología. Voy a hacer un ejemplo que me pasó esta semana. Este odontólogo me
hice una llamada telefónica porque estaba con un paciente con un aumento de volumen en la región de papila incisiva y no podría ver en la tomografía el diagnóstico. Hicimos un acceso remoto y en poco tiempo, en 2 minutos, 3 minutos, pude mostrarlos la reabsorción. Y no sé si puede ver el ratón. ¿Es posible? Entonces, aquí vemos una reabsorción radicular a nivel cervical. Entonces, en poco tiempo, llegamos a un diagnóstico donde todos nos ganamos, ¿sí? El dentista, el odontólogo con el paciente en su momento del consultorio, y yo que estaba en mi casa, en realidad estaba en mi consultorio y pude hacer este diagnóstico por vía remota. Entonces, hay muchas formas de hacer negocios con las imágenes, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos de realidades y necesidades, yo quiero mostrar solamente una que pasó en relación a realidad que muchas veces nosotros no vemos, que podemos cambiar, que podemos hacer algo mejor. Entonces, en mi visita a Cairo, en un congreso por Sirona, por Dentsply Sirona, yo hice esta fotografía y cuando yo me vi en esta fotografía, yo pensé que algo estaba errado, ¿sí? Algo no está malo y que yo tenía que cambiar algo. Entonces, esta fotografía sirvió como un gatillo para que pudiese cambiar algo en mi vida y 3 años después yo estaba haciendo mi tercera media maratona. Entonces, para mí es muy importante mirar siempre esta fotografía y entender que la realidad muchas veces hay que ser cambiada. Hay que ser cambiada. Y tengo certeza que eso se pasa también para la parte profesional, ¿sí? Hoy sabemos que todas las necesidades humanas están cambiando. Entonces, hoy tenemos el Botox en Internet, por ejemplo, como las necesidades básicas de un ser humano, ¿sí? Pero cuando hablamos en necesidades profesionales, eso es muy diferente. Entonces, esta es una fotografía del doctor Humberto de Luca, creo. Yo pienso que la mayoría de las personas que trabajan con CEREC conocen al doctor Humberto de Luca. Esta fotografía de más de 20 años con el doctor de Luca con su segundo CEREC. Y normalmente no se habla cuando se habla de doctor de Luca, es creo que el primer CEREC de Latinoamérica, yo pienso, no sé si esa información está correcta, es que el doctor de Luca también poseía equipos de imagen antes mismo de las clínicas de radiología. Entonces, las clínicas de radiología estaban todas con radiografías convencionales y el doctor Humberto de Luca tenía equipos de imagen digitales en su clínica para sus propios clientes, ¿sí? Entonces, por medio del doctor de Luca, pude conocer más de Dentsply Sirona y me encantar con toda la tecnología y pude conocer el Galileo, que es el primer tomógrafo del doctor de Luca. Entonces, en mi clínica hoy, yo tengo el CEREC para hacer toda la parte de documentación ortodóntica, de ortodoncia, y tengo el Orthofos SL, y es el equipo híbrido para imagen 2D y 3D. Y es un equipo que a mí me gusta mucho porque tiene genera imágenes con muy detalles y muy interesantes. Entonces, creo que a mí me gustaría que esta charla de hoy fuera un gatillo, de la misma manera que la fotografía para mí fue un gatillo para el cambio de mi realidad, que esta charla fuera un cambio de la realidad para muchos odontólogos, también muchos radiólogos, en la necesidad de la utilización de la
tomografía, la necesidad de utilización de diagnóstico más preciso, ¿sí? Y este debe ser un ejercicio siempre para que tenemos que la realidad tiene que ser siempre mirada y si hay necesidad de hacer algunos cambios, debemos hacerlos. Entonces, hoy para el flujo digital, cuando hablamos del flujo digital, lo que puedo ver es que el flujo digital es muy diferente de acuerdo con cada realidad, con cada necesidad de cada profesional, ¿sí? Pero tengo certeza que casi todos los profesionales hoy utilizan un poco la odontología digital. Creo que no utilizan la odontología digital como deberían, ¿sí? No utilizan un flujo completo, no utilizan un flujo fácil. ¿Sí? Por ejemplo, el odontólogo que envía a su cliente para una clínica de radiología, yo pienso que todas las clínicas de radiología hoy utilizan imágenes digitales. Entonces, esses odontólogos estão utilizando uma odontologia digital, mesmo que uma pequena parte de uma pequena odontologia digital, não num fluxo completo. ¿Sí? Isso se passa na cirurgia, na implantologia, na prótese. E quando falamos de tomografia, isso se mostra muito mais, de uma maneira muito mais importante. E a maneira como pensamos como odontólogos es que hay dos momentos distintos del tratamiento, del atendimiento del paciente, ¿sí? Hay un momento del diagnóstico y del plan de tratamiento, donde vamos a utilizar las imágenes de radiología, el examen clínico, el anamnesis, la prueba de laboratorio, para llegar a un diagnóstico y hacer nuestro plan de tratamiento, ¿sí? Y después, en la próxima etapa, hacer el tratamiento utilizando las técnicas y los materiales que conocemos y que estamos acostumbrados, ¿sí? Lo que pasa hoy es que el sistema digital empezó integrando el diagnóstico, el plano de tratamiento, cambiando esto, y hoy está tanto así como el sistema digital, la radiología está también presente para el tratamiento del paciente. Entonces, estas dos etapas están mezcladas hoy. Las técnicas para el tratamiento, la radiología, la tomografía con EBIM principalmente está presente en muchas fases, en muchas etapas de este tratamiento del paciente. Entonces, lo que vemos normalmente son las imágenes 2D. Es importante hablar que las imágenes 2D no van, la tomografía no va a sustituir, no va a acabar con las imágenes 2D, ¿sí? Las imágenes 2D son importantes y tenemos muchos diagnósticos, principalmente en la parte de caries, la parte periodontal, que son suficientes con las imágenes 2D. Entonces, si tenemos que hacer una visualización postoperatoria de los implantes, si queremos ver toda la parte de lesiones periapicales, tratamientos endodônticos, las imágenes 2D funcionan muy bien y las recomendaciones internacionales sugieren justamente eso, que hagamos la utilización de 2D normalmente para los casos más simples, la visualización inicial de los casos. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante un poco. Y la tomografía en la radiología yo veo como una herramienta muy importante porque posibilitó el diagnóstico de una manera que nosotros en odontología teníamos un acceso muy limitado, muy pequeño. Entonces, en un caso, por ejemplo, de un ameloblastoma, donde podemos ver todo el contorno de la lesión,
podemos ver las estructuras vecinas, cómo están, cuál es la relación con las estructuras vecinas, podemos hacer mediciones en tamaño real de lesiones o no. Yo pienso que hay una preocupación muy grande de los odontólogos, las lesiones, las patologías, y muchas veces no hay un estudio muy grande de los odontólogos acerca de este asunto, pero yo creo que este es el momento que los radiólogos pueden ayudar bastante a los odontólogos, ¿sí? Porque esta es nuestra formación básica. Entonces, acá algunas imágenes de tomografía, imágenes de situaciones clínicas normales que todos los días se muestran en las clínicas de odontología, entonces, principalmente con las fracturas dentales. Mira aquí una imagen de tomografía, podemos ver la fractura, podemos ver una lesión periapical y toda la parte del seno maxilar con la opacificación del seno. Eso es una imagen que antes de la tomografía era prácticamente imposible de hacer un diagnóstico preciso solamente con las imágenes en 2D. ¿Sí? Una vez más, las imágenes en 2D, junto con el examen clínico, continúa siendo una situación, una utilización muy precisa, pero la tomografía complementa este diagnóstico, ¿sí? Acá otro caso de fractura dental. Podemos mirar que normalmente vemos eso en la situación clínica, en nuestro día a día en clínica de radiología, que normalmente los pacientes que poseen muchos metales o núcleos metálicos, tratamientos endodônticos, muchas veces eso hay un prejuicio en la imagen. Entonces tenemos que tener un cuidado, una preocupación muy grande con la adquisición de la imagen, con el posicionamiento del paciente, el momento de la ejecución del examen, ¿sí? Pero podemos ver muy bien toda la parte que el odontólogo es responsable, ¿sí? La parte de las piezas dentarias, la parte de la región periapical, las lesiones periapicales. Entonces, creo que la mayoría de los odontólogos hoy tienen un conocimiento que la tomografía es muy importante, y creo que a los fabricantes hay siempre intentan hacer una mejoría en la calidad de imagen con dosis de radiación más bajas, ¿sí? Porque cuando hablamos de tomografía y hablamos de recomendaciones internacionales, la mayor preocupación, porque los papers, los artículos científicos podrían hablar, vamos a hacer tomografía para todos los pacientes, pero hay una preocupación con la dosis de radiación. Son dosis muy bajas cuando comparamos, por ejemplo, las dosis que recibimos todos los días, pero aún todavía tenemos que tener mucha preocupación porque hay un movimiento internacional para reducción de las dosis. Entonces, lo que se habla hoy son de imágenes que tenemos que hacer imágenes del pacientes que con dosis, ¿sí?, que sean suficientes para hacer el diagnóstico y con indicaciones muy precisas para cada paciente. Cuando hacemos la comparación de la imagen 2D con la imagen 3D, lo que vemos es que podemos ver muchas cosas con la imagen 2D, pero la tomografía nos muestra mucho más cosas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá en este caso, que tenemos una lesión en la región de Furca de las piezas 36 y 46, vemos que hay una imagen en esta región, pero no es posible hacer un diagnóstico más preciso. Entonces vamos a sacar imágenes intraorales que también poseen una resolución espacial muy buena, entonces posibilitan ver muchas cosas,
Y cuando hacemos la radiografía, vemos que la región de Furca está en la región con la área radiolúcida. Algo está se pasando acá, pero no es posible solo con la radiografía intraoral hacer el diagnóstico preciso de lo que está se pasando. Entonces, podemos hacer la tomografía. Entonces, con una sola tomografía podemos ver todo el arco mandibular del paciente. Y mira que en la región de la pieza 36 tenemos acá un rasgón en la pared de la raíz del diente, ¿sí? Y por eso tenemos una lesión en esta región de Furca. Y lo mismo se pasa en la pieza 46. Entonces, este es el tipo de diagnóstico que es diagnóstico que mismo en las clínicas de radiología se muestran más casos. Son casos simples, no son casos complicados de lesiones grandes o lesiones complicadas. Eso se pasa en las clínicas de radiología, principalmente porque concentramos muchos pacientes de muchos odontólogos, pero en la práctica diaria o que se pasa son casos mucho más simples como este, y que es un caso interesante porque sin tomografía no es posible hacer un diagnóstico tan preciso como este. O que es muy importante hablar cuando hablamos en recomendaciones internacionales sobre la utilización de la tomografía con EMI, es que en casos como de endodoncia y retratamientos, podemos sacar las tomografías de pronto, si inmediatamente no hay necesidad de hacer radiografías 2D antes para después la recomendación, sugiere que podamos hacer la tomografía porque hay una necesidad muchas veces de ver mejor lo que se pasa en este paciente. Entonces, tengo certeza que todos los odontólogos que están mirando esta charla tienen algún paciente donde tiene una situación clínica que está muy diferente de la situación de la imagen 2D. Entonces, por ejemplo, una imagen de una panorámica, una imagen de una radiografía intraoral, cuando comparada con el síntoma, los señales y síntomas del paciente, hay una diferencia, hay algo que no está correcto. Esta es una indicación principal de cuándo pedir la tomografía. Entonces, podemos decir que dependiendo de la situación, podemos empezar con la utilización de tomografía sin problemas, especialmente en la parte de la endodoncia, ¿sí? Cuando vemos, por ejemplo, los dientes con la posibilidad de canales radiculares o raíces radiculares anómalas, raíces con la anatomía diferente, ahí podemos hacer eso. Haz una comparación con 2D con 3D. Mira que podemos ver mucho más con el 3D. Eso es muy claro, muy evidente. Pero lo que vemos acá es que podemos ver toda la parte de tejidos del hueso del paciente, pero la tomografía no posibilita ver toda la parte de tejidos blandos. Entonces, por ejemplo, acá en la tomografía de la articulación es posible ver los contornos óseos, es posible ver toda la parte de bases de cráneo, mastoide, eminencia articular, pero no es posible ver ligamentos, no es posible ver disco articular, eso no es posible de se ver. Entonces, este es un caso de endodoncia, donde el paciente con esta panorámica es posible ver que hay una variación anatómica de este diente. Y si hay una sospecha de variación anatómica, podemos empezar con la tomografía, con EMI. Y mira que acá parece que hay dos raíces dentales, ¿sí? Pero cuando hacemos la tomografía, podemos ver que simplemente es una raíz, tiene una anatomía diferente. Mira que es una única raíz, pero con una anatomía distinta. Y acá está el canal radicular, pero
el odontólogo hice una perforación por cuenta del tratamiento de endodoncia. Y acá en Brasil muchas clínicas de radiología utilizan videos para hacer este diagnóstico y enviar eso para los odontólogos, para que puedan mirar mejor. Eso es una cosa que vamos a hablar un poco más adelante, pero cuando hacemos la manipulación de los softwares, cuando utilizamos todo ese sistema de navegación por los cortes tomográficos, tenemos mucho más informaciones do que cuando miramos simplemente imágenes, solo una imagen o imagen estática. ¿Sí? Entonces acá en este video es posible ver la perforación, acá en el medio del diente. Entonces, lo que se muestra como un canal radicular, en realidad es una perforación. ¿Y qué podemos hacer para que la tomografía se muestre con un diagnóstico mejor? ¿Sí? Hay algunas cosas que podemos hacer. La primera cosa es una correcta prescripción de los exámenes. ¿Sí? Todos los odontólogos saben hacer la prescripción correcta de la tomografía. En cuáles situaciones los odontólogos tienen que hacer la solicitud de los exámenes de tomografía. Entonces, ¿cuándo solicitar? ¿Sí? Tenemos que solicitar las imágenes de tomografía cuando los métodos convencionales son incompatibles con la situación clínica. Eso hablamos y he dicho a poco. Entonces, si hay algún tipo de duda, tenemos que hacer la solicitud de una tomografía. Muchas veces, si el odontólogo tiene su equipo dentro de su consultorio, hay recomendaciones internacionales, por ejemplo, para endodoncia, si hay calcificaciones durante el tratamiento endodôntico, puede hacer una tomografía intracita, una tomografía durante el tratamiento, puede hacer una tomografía para ver cómo está esta calcificación. Entonces, es una utilización muy importante. Y si piensas que el plan de tratamiento puede cambiar con un diagnóstico de la tomografía de ascónico, puedes hacer la tomografía, es un momento de hacer. Y lo que nosotros en las clínicas de radiología, normalmente lo que pedimos para los odontólogos es que hagan una breve descripción clínica de la situación del paciente. ¿Sí? Porque cuando no sabemos hacer el pedido, muchas veces tenemos un resultado diferente de lo que queremos, ¿sí? Que es lo que pasa aquí abajo. ¿Sí? Entonces, cuando explicamos exactamente lo que queremos, explicamos lo que está se pasando con el paciente. La clínica de radiología puede hacer un protocolo apropiado para hacer el examen, porque podemos cambiar muchas cosas en el protocolo. Voy a hablar muy rápidamente sobre eso, pero puedo hacer un examen con más resolución, puedo hacer un examen con menos resolución, más dosis de radiación. Entonces, esto va a depender de la situación clínica y lo que el odontólogo quiere ver. Entonces, yo pienso que estas son dos recomendaciones internacionales muy interesantes. Son recomendaciones de la Academia Americana de Radiología Oral, junto con la Asociación Americana de Endodoncia, acá. Hay también una recomendación del grupo, de la función de varios profesionales y profesores, que es el CEDENTEX-CT, que va a hablar mucho bien sobre los guidelines, sobre las recomendaciones internacionales de cuándo hacer la tomografía, en cuáles situaciones hacer. Eso sí, es una charla muy grande para se hablar hoy, pero después podemos hablar un poco sobre eso si hay la necesidad. Pero es muy importante que todas las recomendaciones, como yo he dicho, son basadas en los protocolos pensando en protección a las radiaciones. Entonces, por ejemplo, hoy en nuestros equipos podemos ver los protocolos de baja dosis, que son tomografías con dosis de radiación
perto de abajo de la radiografía panorámica. Entonces son dosis de radiación muy bajas. Pero es interesante ver que podemos utilizar el software de maneras distintas y estas son las realidades que pude percibir en las clínicas de radiología. Por ejemplo, hay clínicas acá en Brasil que hacen el planeamiento de los implantes para los odontólogos. Por ejemplo, en mi clínica no hacemos el planeamiento, solo hacemos las mediciones en el sitio del implante, pero otras clínicas hacen toda la parte digital de producción de guías cirúrgicas, de alineadores. Entonces, hay un campo hay una situación muy interesante para las clínicas de radiología hacer también un cambio en la parte digital para que puedan hacer toda esa parte de función con el mezclar con el tratamiento del paciente, no solamente la parte de diagnóstico, pero participar activamente con la utilización de la tomografía para el tratamiento del paciente también. Mira, una de las recomendaciones internacionales es que cuando hay un problema con los implantes podemos sacar una tomografía para ver la posición del implante o si algo no pasa bien. Normalmente si hay alguna sintomatología, si hay algún señal de que algo no mal, como por ejemplo el implante no está fijo en su sitio, entonces hacemos la tomografía y mira que el implante está posicionado dentro del canal incisivo. Entonces, las clínicas de radiología juntan muchos casos peligrosos, muchos casos complicados, pero eso hace parte de nuestro día a día también. Mira este caso que es un caso de endodoncia. Acá son la fotografía de las raíces de este molar, ¿sí? La raíz palatina, la raíz mesovertibular, la raíz distovestibular. Entonces, mira que este odontólogo, este endodoncista, puede hacer 2 perforaciones en lo mismo día. ¿Sí? Y eso es muy difícil de hacer un diagnóstico sin la tomografía, es casi imposible. Muchas veces vemos mucho diagnóstico de endodoncia por la imagen 2D, es suficiente para ver muchas cosas, pero la confirmación normalmente solamente lo obtenemos por la tomografía. Entonces mira que acá tenemos una perforación en la raíz mesovestibular, que está acá la perforación. Y tenemos otra en la raíz distovestibular. Esta imagen también es interesante porque muestra unas configuraciones que vamos a hablar un poco más adelante, pero mira que esta imagen nos parece un poco ruidosa, ¿sí? Un poco con unos puntos negros. Cuando hablamos de resolución de tomografía, hablamos mucho sobre voxel, resolución espacial, esos son asuntos técnicos que se pasan mucho en tomografía. Y lo que podemos ver es que cuanto más resolución tiene la imagen, muchas veces tenemos imágenes más ruidosas, ¿sí? Entonces, hay siempre que hacer cambios en el grosor de la imagen, grosor del corte, para que podamos tener imágenes con una calidad de imagen mejor. Para los casos de cirugía, por ejemplo, se utiliza mucho la tomografía. En mi clínica de radiología, vemos muchas veces que los odontólogos piden los exámenes de tomografía muchas veces sin necesidad. Entonces, para mí es mejor que todos los odontólogos pedicen exámenes de tomografía todo el tiempo, pero eso no es la manera correcta. Entonces, siempre hacemos entrenamientos a nuestros odontólogos remitentes para que puedan ver cuáles son las indicaciones correctas de los exámenes. Entonces, por ejemplo, para los terceros molares, o que las recomendaciones dicen si hay una proximidad, si hay una relación estrecha entre el canal mandibular
y la pieza dentaria es el momento indicado de hacer la tomografía. Entonces, ya tenemos un corte sagital donde muestra la posición del canal mandibular y la pieza, el diente 48. Entonces, cuando tenemos en la imagen 2D una relación estrecha, es el momento de hacer la tomografía para que mientras hacer la cirugía no hay ningún accidente, no hay ninguna alteración en la forma de manejo del diente y ninguna sección del nervio, ¿sí? Acá más un caso de terceros molares, ¿sí? de la pieza 48, donde hay una reabsorción de los dientes 47. Y mira que hay una reabsorción que ya hicieron una contaminación del canal, entonces miramos también una lesión periapical. Mira que la tomografía posibilita la visualización de la pieza dentaria en varios planos diferentes, donde es posible ver la relación de la lesión, por ejemplo, con la cámara pulpar, donde vemos la lesión periapical y su relación con las raíces de los dientes. Entonces, con el nervio, mira que acá está el buraco del mandibular. Entonces, es muy importante esa utilización de la tomografía en el día a día del odontólogo, ¿sí? Muchas especialidades como la implantología, los implantólogos tienen la condición de utilizar de una manera mucho mayor la tomografía, lo que realmente utiliza. Hay una preocupación muy grande en el momento de la adquisición de la imagen, porque una de las cosas que más hacen con que la tomografía pierda calidad es la movimentación del paciente. Tenemos que tener en nuestras mentes que la tomografía no es una imagen directa del paciente, es una reconstrucción de la situación, de la anatomía, de las estructuras, es una reconstrucción del objeto, ¿sí? Entonces, así como Magritte en 1929 editó que eso no es un cachimbo, la tomografía no es el paciente, ¿sí? Es una representación del paciente, una reconstrucción del paciente. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener todas las condiciones para que esta reconstrucción se muestre de la mejor manera posible. Entonces, para eso, el primer punto es la estabilidad del paciente, de poder hacer con que la tomografía se haga de una manera con el paciente muy parado. En las clínicas odontológicas, en las clínicas dentales, eso es más difícil de hacer porque normalmente el odontólogo está quiere hacer de una manera muy rápida el examen, entonces la posibilidad del paciente se mover es mucho mayor. Entonces es fundamental que el paciente se quede en una posición muy estática para hacer la tomografía y se obtener imágenes con más claridad, ¿sí? Y de ahí, con el paciente correctamente posicionado, normalmente los equipos son muy fáciles de manejar. Entonces, cuando hacemos la tomografía, lo que tenemos es una imagen con una calidad de imagen que sea suficiente para hacer el diagnóstico para aquel paciente, ¿sí? Mira que acá tenemos un implante que se posicionó dentro del seno maxilar y por el movimiento ciliar del seno fue movimentado para la región de ósteo, ¿sí? Del seno maxilar. Entonces, como hizo, puedo mostrar acá muchos casos de tomografía. Creo que esto no es la intención de la charla de hoy, pero nosotros en clínica de radiología tenemos casos muchas veces asustadores. Yo he dicho que el protocolo de escaneo, la manera como hacemos los escaneos,
puede cambiar. Entonces, muchas veces, y por eso hacemos la solicitud para que los odontólogos hagan la descripción clínica de lo que quieren ver. Por ejemplo, hay una sospecha de la fractura de la pieza 15, por ejemplo, porque podemos cambiar los protocolos de escaneo para que la imagen se quede de la mejor manera posible. Y este protocolo, normalmente tenemos que bajar el FOV. El FOV es la área de adquisición de la imagen. Cuanto mayor es esta área, menos calidad de imagen tenemos. Entonces, queremos ver una fractura, que es algo muchas veces submilimétrica, tenemos que hacer con FOVs de tamaño pequeño. Al mismo tiempo, tenemos que bajar nuestro voxel, que es una característica técnica de los equipos, pero si queremos imagen de alta resolución, como por ejemplo del SL, que tenemos imagen con voxel de 0.08 milímetros de grosor, y es más o menos el grosor de un pelo. Entonces, cuanto más bajo es el voxel, más resolución tenemos en la imagen. Y eso es importante porque si tenemos un voxel bajo, el grosor de un pelo, hay una posibilidad mucho mayor del paciente se mover también, porque si el paciente se mueve, la distancia de un pelo es suficiente para la imagen, la calidad de la imagen bajar. Y también vamos a utilizar, mover la parte técnica, cambiar la parte técnica, más relacionadas a dosis de radiación. ¿Sí? La dosis de radiación, lo que es muy interesante es que normalmente los equipos que nos muestran imágenes sensacionales normalmente utilizan dosis de radiación mucho más altas. ¿Sí? Y lo que va completamente diferente de las recomendaciones internacionales. Y por eso que las recomendaciones hoy son las dosis suficientes para hacer el diagnóstico voltado para este paciente específico. Mira que acá tenemos el mismo paciente en 3 equipos diferentes, ¿sí? Este soy yo. Y algunos años, aquí en Brasil tenemos una comida que a mí me gusta mucho, que es la farofa. No sé cómo se dice farofa en español, pero con la mandioca. Entonces, tenía un pedazo de bacon y que cuando ocluí, vi que tenía fracturado mi diente, corrí en mi clínica, hice la tomografía, no vi nada en la tomografía, entonces decidí hacer la tomografía en todos los equipos que había en la época en Brasil. Entonces hice tomografía en todos los equipos, con diferentes protocolos y mira que hay una diferencia muy importante cuando se habla de calidad de imagen. Muchas veces vemos que los propios vendedores nos dicen que el voxel bajo es que es importante, pero mira que acá tenemos una imagen con voxel muy bajo, pero esta imagen con voxel más alto es menos ruidosa. Entonces, no es solo la resolución espacial que es importante. El ruido, los artefactos metálicos, con la nitidez que vemos la estructura, todo eso es fundamental para tener una buena imagen. Y eso solo podemos hacer haciendo comparaciones técnicas y haciendo imágenes en los equipos. Y acá estamos casi al final de la charla, pero voy a hablar sobre estos dos tópicos juntos, porque cuando hablamos de software, hoy en día, hablamos también de la forma de hacer el tratamiento. Entonces, mira que acá tenemos un informe, como es hecho acá en Brasil. Entonces, hacemos la impresión de los informes o en películas radiográficas o en filmes en papel fotográfico. Pero mira que acá en este caso es el mismo paciente. Mira que acá hice un informe como normalmente es hecho para implantes. Y mira que acá yo no puedo ver la región apical
la lesión periapical que este diente tiene y que está acá. Entonces, mira, cuando hacemos, hay una solicitud de una tomografía y hay una impresión de este examen en papel. Estamos cambiando un examen que es en 3D para un examen 2D. Entonces, va a se perder alguna información en este cambio. Y si no tienes una clínica de radiología con profesionales experientes, muchas veces hay una pérdida de informaciones. Entonces, por eso que es importante que los odontólogos utilicen los softwares. Muchas veces los softwares que vienen junto con los equipos son softwares muy buenos, como el Galileos, el Sidexis, y son softwares que posibilitan la utilización para diagnóstico, para la fase de tratamiento también, el plan de tratamiento, para la posición de los implantes y el diagnóstico también. Es un software, no voy a hablar cuál el nombre del software, pero es un software muy utilizado acá en Brasil, principalmente acá en Río de Janeiro. Pero es un software que es muy malo para hacer diagnóstico. Es un software de planeo de implantes, pero si quieres hacer un diagnóstico de una lesión periapical o algo del tipo, es muy malo porque hay una pérdida muy grande de la resolución cuando hay una conversión de las imágenes para el software. Entonces, eso es muy importante si quieres utilizar el máximo la capacidad de diagnóstico de la tomografía. Tienes que utilizar normalmente los softwares que son los softwares que vienen junto con el equipo, son softwares testados, softwares para utilizarlos. Entonces, mira acá, es un odontoma, es un tumor odontogénico muy común, que son pequeños dientes dentro de un saco, normalmente es más o menos como eso, son imágenes muy fáciles de se hacer el diagnóstico, pero cuando hacemos el cambio de las imágenes, hacemos la navegación de las imágenes por el software, tenemos mucho más información, como por ejemplo, acá la relación del canino impactado con la fosa nasal, la relación de la pieza 11, 12 con el odontoma, la proximidad de las estructuras. Entonces, hacer esta navegación en el software normalmente tiene muchas informaciones. Eso es lo que el radiólogo hace, pero si puedes hacer eso en su clínica, hay un gano muy grande cuando se habla en diagnóstico. Hay muchas posibilidades, como hablamos de softwares, y eso va, más una vez, a depender mucho de la realidad de cada clínica. Acá es una clínica en Río de Janeiro que utiliza mucho el face scanner para los planeos de ortodoncia. Acá, para las cirugías ortognáticas, las recomendaciones internacionales hablan que es más indicado hacer una tomografía con vindo que una tomografía médica, una tomografía de médica, porque hay una dosis de radiación mucho más alta en la tomografía médica. Pero si tiene un software donde puede hacer toda la parte de planeo y visualización de las estructuras, eso es el ideal. Donde puede hacer la junción de las imágenes del CEREC, por ejemplo, los planeos en Lab, CEREC, software, y juntarlas en la tomografía. Estás utilizando la tomografía no solo para el diagnóstico, pero también para la fase de tratamiento. Y eso creo que es el principal cambio que la odontología digital, donde podemos hacer toda la parte de las guías cirúrgicas para los implantes. Esto puede ser hecho hoy en día, todos los mentores CEREC saben de esto, pero eso puede ser hecho dentro de sus consultorios, pero puede ser hecho también dentro de las clínicas de radiología. Muchas clínicas acá en Brasil ya ofrecen este servicio. La parte toda de apnea del sueño, ¿sí? La parte de visualización de estructuras, de orofaringe, la nasofaringe.
Las mediciones de grosor, profundidad, superficie. Siempre pensando en el tratamiento, ¿sí? Siempre pensando en la fase final, que es la fase de tratamiento. Mira que acá hay una información que para la mayor parte de los profesionales no es una información interesante, pero eso es la dosis de radiación que el paciente fue sometido, y eso es una dosis de radiación, la misma dosis de que una radiografía panorámica. Mira que tenemos mucho más informaciones, mismo que ese es un protocolo de baja dosis, ¿sí? Entonces, mismo con una calidad de imagen más baja, porque como hablamos un poco antes, la tomografía, cuanto más alta esa dosis, la dosis de radiación, más calidad de imagen tenemos. Entonces, si utilizamos protocolos de baja dosis, ciertamente vamos a tener una calidad de imagen un poco más baja, pero es suficiente para hacer el diagnóstico de lo que quieres. Entonces, esa es la recomendación internacional. Entonces, acá tenemos toda la parte de apnea, donde tenemos una constricción muy grande del naso y orofaringe, y después del dispositivo en la boca del paciente, tenemos una abertura mucho mayor del espacio. Hoy estamos, hay un movimiento muy grande para hacer toda esa parte de guías, no solo para los implantes, pero también para la parte de endodoncia. Entonces, guías para tratamiento de endodoncia. Y todo eso es basado en software. Si no tienes un buen software, no puedes tener un buen planeo de tratamiento, no puedes tener un buen tratamiento, ¿sí? Acá es un software que es el 3D Endo, que no es un software para ejecución de guías para endodoncia, pero es un software para planeo del tratamiento endodôntico y endodoncia. Entonces, donde hacemos la segmentación del diente, estamos acá en esta fase haciendo la selección del diente. Voy a adelantar un poco. Entonces, hacemos la segmentación de la pieza dentaria, y acá podemos ver muy bien la pieza dentaria, las entradas de los conductos, las salidas de los conductos. Hacemos las marcaciones de dónde es las entradas de los conductos, dónde es la salida de los conductos. Y con esto tenemos todo el trayecto del nervio. Entonces, podemos ver todo el trayecto del nervio. Entonces, si hay curvaturas muy grandes, si hay áreas más estrechas, es posible visualizar todo eso. Y al final lo que tenemos es la posición de las limas endodônticas, las limas, por ejemplo, Dentsply Sirona, que puedes buscar en una lista de fallos de limas endodônticas. Y con eso tenemos el planeo del tratamiento. Entonces, para esta fase de diagnóstico y tratamiento, la utilización de softwares es muy importante, y tenemos que utilizar softwares que pueden fornecer, pueden hacer una situación muy próxima o exactamente lo que está se pasando con el paciente. La parte toda de alineadores, que la doctora Daniela puede hablar mucho mejor que cualquier otra persona acá. Hoy hay una movimentación, hay una dirección muy grande para que se haga una mezcla de la tomografía con las imágenes del escaneo intraoral, para que se haga la movimentación no solo de las coronas dentales, pero también de las raíces dentales, ¿sí? Entonces, hay muchos softwares donde puede ver ahora las coronas, las raíces, y hacer la movimentación, y teniendo más informaciones sobre la posición de las raíces y cuál va a ser el resultado final del paciente. Y estamos muy próximos del final. O que acá en Río
creo que en buena parte del Brasil están haciendo, hoy son guías cirúrgicas para las cirugías periodontales, para cirugías estéticas de gengivoplastia. Entonces, muchas veces podemos hacer eso con utilización de un escaneo de la boca del paciente, por ejemplo, con CEREC. Pero lo que hacemos normalmente es un escaneo con un afasador labial de fotografía, donde hacemos mediciones de esta gengiva marginal para que se pueda hacer la guía cirúrgica y después con eso saber exactamente dónde, cuál es la cantidad y la región que el odontólogo va a hacer la incisión y hacer la remoción del tejido blando. Es acá un caso que fue hecho con la tomografía y la junción. Entonces mira que con el dispositivo en boca es mucho más fácil hacer la cirugía. Entonces, para que podamos concluir, es muy importante que tengamos la prescripción correcta del examen, ¿sí? Que hagamos tomografías de alta resolución con pequeño FOV, con área de escaneo pequeña, porque vamos a tener más calidad de imagen. No imprimir exámenes, que eso es una pérdida de información muy grande. Tenemos que utilizar softwares y softwares que realmente puedan traer informaciones útiles y también ayudar en el tratamiento, no solo en la fase de diagnóstico, pero también en el tratamiento. ¿Sí? Creo que eso que yo tenga para hablar, estoy a disposición para que si hay algunas dudas, podemos sacar las dudas de una manera rápida. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Gracias. Excelente, doctor Eduardo. Excelente. Qué charla impecable. Me encantó. Parabéns, parabéns. Gracias, felicitaciones, gracias. felicitaciones. Muy bien, muy bien. Muy bien. Vamos a mirar los amigos que si hay preguntas acá. Doctora Gabriela, felicitación, excelente presentación. Amigos, hay dos formas de interactuar acá. Si usted tiene preguntas, por favor, envíe por questions and answers acá, ¿ok? No, el chat es solo para saludos e interacción social. Si usted tiene preguntas, por favor, envíe por questions and answers, por favor. Una pregunta anónima. Doctor Eduardo, parabéns. Una pregunta. ¿Recomiendas utilizar Shelleys para odontología general? ¿Alguien compre un 3D tomógrafo o recomiendas solo los radiólogos? ¿Por qué? Entonces, el Shelleys es un software para la confección de los informes radiológicos. Entonces, si piensas en dar a sus pacientes una impresión de un examen para utilización, el Shelleys es un software muy potente y muy bueno para esto, ¿sí? Pero lo que pasa es que si está, pelo que puede entender, está utilizando un tomógrafo en su clínica odontológica, ¿sí? Y la utilización del software, por ejemplo, del Sidexis, es mucho más fácil y más interactiva do que la utilización del Shelleys, ¿sí? Porque cuando hacemos la utilización del Shelleys como radiólogos, muchas veces tenemos que fornecer imágenes para el odontólogo de toda la maxila o toda la mandíbula. Entonces tenemos que seleccionar varias imágenes para enviar al odontólogo. Pero si es el propietario de las imágenes, si puedes hacer la movimentación de los cortes en propio Sidexis, es mucho mejor hacerlo en el Sidexis, porque va a tener las informaciones que Shelleys, las mismas informaciones de Shelleys, pero el flujo del Shelleys es direccionado para hacer una impresión al final.
Y si no hay necesidad de hacer impresiones, creo que el SIDEX, el flujo va a ser mucho más fácil. Gabriela desde Argentina, felicitaciones. Excelente. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Saludos. Hay una pregunta de Raúl también. Raúl Armando. Sí. ¿Cómo eliminar el ruido de las tomografías? Sí, el ruido tiene muchas causas, muchos factores que hacen con que el ruido se muestre. El principal es la dosis de radiación. Entonces, cuanto mayor la dosis de radiación, menos ruido tienes. Si hay también una movimentación del paciente, hay un aumento de los ruidos en la imagen de tomografía. Entonces, de una manera simple y rápida, normalmente la estabilización del paciente y el aumento de la dosis de radiación, aumentar un poco normalmente el MA, la miliamperaje del equipo, hay una disminución del ruido de la imagen. Ernesto Tan, doutor, que gusto, muy buena charla. Pregunto, para el programa CICAT Air, ¿tú haces tus aparatos a quién mandas a realizar los aparatos? Sí, eso es un problema que tenemos acá en Brasil, que las agencias sanitarias son un problema. Entonces, normalmente tenemos 2, 3 años de regularización de softwares y productos acá en Brasil. Entonces, acá no hay la posibilidad en Brasil de hacer los envíos desde CICAT para acá en Brasil. Tenemos que hacer eso para CICAT Alemania. Claudia García, muchas gracias. ¿Podría recomendar un software para la valoración de vías aéreas tomográficamente, por favor? Sí, podemos utilizar el propio CICAT-IR, que es el módulo CICAT del SIDEXIS. El software Dolphin hace una buena recomendación, una buena medición de las líneas aéreas. El Shellis tiene un módulo de hacer mediciones de líneas aéreas también de una manera muy fácil. Creo que son los principales. Osvaldo Maidana, gracias, doctor. Raúl Arnold, ¿dónde puedo conseguir el sistema Reporter Shellis? Sí, Shellis creo que los un distribuidor local, ¿no? Sí. Un distribuidor local. ¿De qué país eres, Raúl? Raúl, usted, yo voy a escribir acá, maria.solinas@dentsply-sirona.com. Usted puede escribir para ella va a te pasar el contacto de nuestro distribuidor para usted. Fabrício Guarim, quando se reduz o FOV para obter maior resolução e maior detalhe, é mais fácil enfocar a zona de interesse. Qual é a estratégia para enfocar na zona específica e não falhar? Sí, Fabricio, eso es una cuestión que mismo las recomendaciones internacionales piden que el FOV tiene que ser pequeño, pero no puede ser muy pequeño que haya la posibilidad de hacer más tomografías por error en el posicionamiento, ¿sí? Entonces es muy importante que tenga herramientas de posicionamiento en el equipo para que no se tenga que hacer repeticiones por el posicionamiento. Entonces, yo tengo experiencia con tomógrafos que hacen scout, que hacen una radiografía antes de hacer la tomografía para que el profesional pueda hacer y mirar si la posición está correcta. Y tengo experiencia con ortofós que no tiene esta función, ¿sí? Y lo que pasa es que en mi realidad, en mi clínica, no tenemos esta dificultad de hacer la tomografía mismo con el FOV menor,
porque no hay necesidad de hacer repeticiones, ¿sí? Entonces, el posicionamiento del equipo, el conocimiento de cómo hacer el posicionamiento de acuerdo con cada equipo es muy importante para que no tenga que hacer repeticiones. Doctor Eduardo de Marcelo Insunza, nuestro gerente de ventas. Doctor Eduardo, ¿qué puedes comentar de la tecnología y calidad de equipos de Splicirona versus otros equipos que existen en el mercado? ¿Por qué recomiendas un Orthofos a los odontólogos y pronto a un Axios? Sí, el Axios, Marcelo, acá en Brasil no tenemos esa oportunidad, pero creo que Daniel puede hablar algo en este sentido, ¿sí? ¿Quieres hablar? Mas ¿qué recomiendas Okay, de nuestros equipos en general versus los de la competencia? Cuando hablamos de los equipos Sirona, una cosa que es muy importante acá en Brasil, es muy especial, es toda la parte de asistencia técnica. Eso es muy importante cuando hablamos de un equipo. Entonces, tiene un equipo que no hay necesidad, poquísima o muy baja necesidad de hacer manutenciones. Eso es un punto muy importante. Yo pienso que no hay en el mercado, y acá en Brasil es un mercado muy fuerte, el mercado de radiología, no hay en ningún equipo en nuestro mercado con la calidad de imagen como el del Orthofos, en especial para la imagen 2D. Yo veo que es la mejor imagen panorámica de todo el mundo, puede hacer con seguridad, puede decir con seguridad. Y las imágenes 3D también son imágenes muy buenas. Entonces, hoy yo ya tuve otros equipos y los cambié todos por un equipo solo, un equipo de Splicirona, que es el SL. Yo tengo SL a casi 4 años y estoy muy satisfecho con la calidad de imagen. Por eso usted dice que podemos decir que la calidad de imagen es la gran diferencia. Que sí, no hay nada como la calidad de imagen de un Splicirona. Sí, y los softwares también son softwares muy interesantes, ¿sí? Entonces, si eres un odontólogo en su clínica, va a tener un flujo completo sin la pérdida de tiempo, haciendo relatorios, como son los otros equipos, es un software muy de fácil manejo. Si tiene una clínica de radiología, va a tener imágenes de calidad muy grande, calidad muy alta, con una capacidad de diagnóstico muy grande también. Entonces, por eso que el tema de la charla es la maximización, porque podemos tener el diagnóstico con cualquier equipo, ¿sí? Pero hay una diferencia muy grande cuando hablamos de calidad de imagen, porque si tenemos un equipo con una calidad de imagen más grande, una calidad de imagen y que hace con que nuestro diagnóstico se muestre de una manera mucho mejor, esto que queremos, mismo que tanto las clínicas de radiología como los odontólogos. Entonces, yo no tengo dudas que los equipos de Orthofos, los equipos Sirona son equipos de calidad, la más alta calidad. Henry Rojas, felicidades. Pergunto para cirurgias ortognáticas. ¿É válido utilizar tomografía funcionada? Henry, yo no entendí lo que es fusionada. La funcional, sí, sí. Hay una posibilidad de hacer una función de tomografías. Por ejemplo, el Shellis posibilita la función de 2 tomografías para que se muestre un volumen mayor. Entonces puede pegar una región, por ejemplo, el lado izquierdo del paciente y después el lado derecho, y en el software juntar estas imágenes y hacer con que las imágenes estén fusionadas. Hay una diferencia en los papers. Normalmente los papers más antiguos decían que es una tecnología que había muchas diferencias de mediciones.
pero con el cambio de los softwares, eso cambió también. Entonces, hoy tenemos fusiones con calidad de imagen muy buenas y sin distorsiones o diferencias de mediciones. Entonces, eso es muy importante de hacer una avaliación. Entonces, vemos mucho la utilización de imagen fusionada para cirugía ortognática también. Diego Rojas, excelente charla. Saludos desde Paraguay. Gracias. Saludos, Diego. Fabrício Guarim, pergunta técnica. Usa um solo computador para o soft Orthofose SL ou tienes dois computadores para manejá-lo? Ya utilicé las dos maneras, con una computadora y con dos computadoras. Con dos computadoras, la reconstrucción de las imágenes es mucho más rápida y mucho más estable do que con un solo computador. Y dependiendo de la versión del Sidexis, hay muchos problemas si utiliza solo una computadora. Entonces, la recomendación es que utilices dos computadoras y hay una diferencia muy grande en la velocidad de reconstrucción, tanto 2D cuanto 3D. Entonces, la recomendación es utilizar dos computadores y es mucho mejor. Marcelo Spiteri, muchas gracias. Gracias, Marcelo. ¿Qué país? Centro de Imágenes Radiológicas, CRX. Excelente ponencias, felicitaciones. Mi pregunta es, ¿cómo puedes hacer reducción de ruido o artefacto a la hora de tomar un Conebin a un paciente con muchas obturaciones de amálgama y coronas? Entonces, eso es un problema que no es simple, es fácil fácil solución. Normalmente, los equipos tienen una herramienta interna de reducción de artefactos, pero si el paciente tiene muchas coronas metálicas, muchos implantes, hay un problema con los artefactos. Si quieres buscar algo en las coronas dentales y el paciente tiene muchos metales, no hay mucho que hacer. Dependiendo de la indicación, dependiendo de lo que quieres ver, o que puedes intentar es una movimentación, un cambio de la posición de la cabeza del paciente, porque los artefactos, ellos se lo muestran en un sentido horizontal. Entonces, si piensas que el artefacto va a ser sobrepuesto en la región que quieres, puede cambiar un poco la cabeza del paciente para que ese artefacto se sobrepone a otra región, pero eso es muy complicado y no es tan simple de se conseguir muchas ventajas en estas diferentes posiciones de cabeza, pero creo que es lo que podemos hacer. Si utilizas en su equipo la alta definición, por ejemplo, en Orthofose puede utilizar el modo HD, que es el modo HD, que es el modo de High Definition. Hay una disminución de los artefactos también, pero normalmente no hay mucho que hacer. Dudu, hay un dentista acá que yo no voy a decir el nombre, mas que ellos están mirando su charla para tomar la decisión si va a comprar o no va a comprar un sistema de Radio X. ¿Qué mensaje usted puede enviar a ellos? ¿Qué mensaje? Sí. Sí, ¿qué mensaje puede enviar a ellos? Que va a ser más feliz do que a ese con el equipo. Hay un gran cambio en la forma como va a mirar sus pacientes. Hay un gran cambio en la satisfacción del paciente y la conversión de presupuestos. Eso es con certeza lo que se pasa cuando tenemos equipos de imagen en las clínicas odontológicas. Los radiólogos no nos gusta mucho que hablemos sobre eso, pero como yo he dicho, podemos también como radiólogos ofrecer nuestros servicios a estos odontólogos. Entonces, lo que vemos es que hay una utilización muy grande de la tomografía en las clínicas de odontología
y la satisfacción del cliente, porque hay un encantamiento mucho mayor del paciente, porque puedes sacar la tomografía y hacer el planeo del implante, por ejemplo, mostrar al paciente en este mismo momento que tiene que hacer un levantamiento de seno maxilar, tiene que hacer el injerto óseo de hueso. El paciente está allí sin tiempo de pensar, porque cuando va a su casa tiene que cambiar el coche, tiene que hacer concertos en su casa, tiene que gastar toda la plata. Entonces tiene toda esta, si encurtas, si disminuye este tiempo entre la decisión, entre el presupuesto y la decisión del paciente, hay una emoción fala mucho más alto. Entonces, hay una posibilidad muy grande de conversión de presupuestos y creo que eso es más importante do que simplemente cobrar por cada examen. ¿Escuchaste, Daniel? Ellos se llama Daniel también. Era más fácil para mí hablar en portugués, entonces. No, ellos se llama Daniel también. Raúl Arnaud, el Astra para evitar ruidos, pero no es suficiente. No, sí, no estás claro. El filtro Astra era mucho utilizado en Orthofos XG, en la radiografía panorámica, pero con esta nueva tecnología del Orthofos SL, que es la conversión directa de rayos X, entonces no hay necesidad de utilizar el filtro Astra y tiene una calidad de imagen mucho mejor porque para generar las imágenes 2D, para generar las imágenes de radiografía, por ejemplo panorámicas, hay una conversión de los rayos X en flechas de luz, entonces en haces de luz. Entonces, si con Orthofos SL no hay necesidad del cintilador, que es lo que hace esta conversión, entonces las imágenes se muestran mucho más nítidas, sin necesidad de ningún filtro. Entonces, eu vou continuar com o Raul. O sistema para endodôncia, qual seria também o ver em Dentsply? Los sistemas para endodoncia va a depender mucho de su necesidad, su realidad y lo que quieres hacer. Por ejemplo, el software 3D Endo puede hacer solo el planeo y selección de las limas de endodoncia. Puede utilizar el CICATI Endo, donde puede hacer mediciones también. Entonces, eso va a depender mucho de lo que quieres utilizar, ¿sí? Para endodoncia. Normalmente, si piensas en hacer las guías endodônticas para el tratamiento de canales calcificados, que tienes que tener un buen tomógrafo con una resolución muy buena y un escáner intraoral como CEREC y Orthofos SL. Entonces, con este equipo ya puede hacer las guías para endodoncia. Ok. Amigos, ahora ya son 9:30. La última pregunta que vamos a responder es de Alejandra Roja. No, por favor, no podemos más responder preguntas. Hay 6 preguntas en la línea. Ignacio... Estoy disponible. Si quieren podemos ir hasta medianoche, no hay problema. Raúl, gracias. Ignacio Glaria, para disminuir artefactos por muchas restauraciones metálicas en ambos maxilares, o bien arcos ortodônticos en ambos maxilares, recomiendo adquisiciones diferentes para cada maxilar, em oclusão e com limite de FOV localizado em plano oclusal de cada maxilar? En realidad hay algunos estudios con ese tema, porque mismo que la región que va a hacer la tomografía, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo que es más fácil para que yo pueda explicar. Si tiene el diente 16, por ejemplo, que tiene un implante, pero va a hacer una tomografía de la pieza 26,
este implante va a hacer un prejuicio en la imagen, mismo que no le saque la imagen de esta región, porque va a estar en el camino del rayos X. Entonces hay muchos estudios, normalmente estudios in vitro, para que se pueda medir esta posibilidad. Muchos autores recomiendan que utilicen el VOI, el volumen de interés, sacando las regiones que no tienen restauraciones metálicas para disminuir un poco los artefactos. Pero eso es mucho de la práctica diaria, las opiniones son muy diferentes acerca de eso. Yo prefiero siempre hacer las adquisiciones independientes de la maxila, de la mandíbula, normalmente sin oclusión, porque es más fácil después para hacer segmentaciones o para hacer punciones con escaneos intraorales. Entonces, normalmente utilizamos paciente en oclusión para eso. Doctor Eduardo, hablaste de usar escáneres intraorales en clínica rayo X en Brasil. ¿Por qué se ha llegado a este servicio? En mi caso en específico, todas las clínicas, todas mis competencias ya tenían escáneres y estaban ofreciendo este servicio. Entonces no podría quedar para atrás. Entonces tuve que adquirir, porque cuando pensamos en documentaciones ortodônticas, acá en Brasil, no sé la realidad de otros países, para acá en Brasil, muchas veces las documentaciones ortodônticas tenían valores, precios muy bajos. Entonces, hay siempre que pensar que si es viable, si hay condiciones de hacer esta compra. Y hoy lo que vemos en la odontología digital es que justamente podemos ofrecer muchos servicios, além de solo la documentación ortodóntica. Podemos hacer toda la parte de las guías cirúrgicas y mismo que no los haga en su clínica, hay muchos servicios acá en Brasil donde hace las guías cirúrgicas, los alineadores. Entonces puedes ofrecer este servicio, puedes simplemente ganar el dinero con la tomografía y ganar el dinero con el escaneo y hacer una tercerización, pasar el servicio para un laboratorio que los haga. Entonces, acá en Brasil, esta es la principal movimentación en las clínicas de radiología, es ofertar estos servicios digitales, mismo que no los haga en sus clínicas, pero hay una movimentación muy grande en este sentido, entonces eso significa más dinero para las clínicas de radiología. Daniel, no puedo oír. Miliampere más alto igual disminución de ruido. Sí. Cuanto mayor la dosis de radiación, menos de ruido tenemos. La última pregunta. Excelente, Finalmente. Doctor. Excelente. ¿El software SIDEX le permite aumentar el grosor del corte? No, el software SIDEX no le permite aumentar el grosor del corte. Si tiene el SIDEX más antiguo, el SIDEX XG, puede utilizar el reporter para cambiar el grosor, pero con SIDEX 4 es más difícil, no hay cómo hacer este cambio del grosor del corte. Pero si está haciendo el diagnóstico directamente en su clínica, muchas veces es más difícil la necesidad de aumentar ese grosor, pero es una función que podría venir y ayudaría mucho si el SIDEX tuviese esta función, pero infelizmente no lo tiene. Marcelo Insuda, CICAT-Endo direto com seu distribuidor e CICAT-R direto com o distribuidor. Marcelo, aqui alguém perguntou sobre CICAT-Endo, eu enviei o correio de Maria Solinas para enviar o contato do distribuidor.
Amigos queridos, gracias, Eduardo. Gracias por su charla. Este fue espectacular, encantador. Gracias, muchas gracias. Más una vez. Dani Aggio, Leandro, los amigos mentores, los amigos distribuidores, los amigos participantes, gracias por participar. Eduardo, es una charla espectacular, encantadora. Todos los detalles tocó muy bien. Amigos, gracias por esta noche espectacular. Gracias por participar por Dance Web Class. Marcelo Insulza, Jaime Valladares, gracias por su soporte. Y nos vemos en el próximo Dance Web Class. Suceso a todos. Un gusto saludarte. Besos de sucesos. Besos. Chao. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias. Suceso. Chao, chao. Bye, 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 bye. Have fun, guys. Ciao.